La última batalla contra el INE. Estamos a un mes del día de las elecciones intermedias, las más grandes que registra México, según lo promocionan los consejeros del INE, tal y como lo haría una empresa privada con un producto novedoso. Pueden ser realmente las más grandes en cuanto a número de participantes, pero de ningún modo se trata de las más competidas. Todas las encuestas conocidas, a pesar de los intentos conservadores para inflar los números de los candidatos neoliberales agrupados en el tumor, dan ventaja amplia a la mayor parte de los competidores de Morena. En estas elecciones, la reacción perderá hasta la camisa. Son migajas lo que democráticamente pueden conseguir, pero esa falta de apoyo social intenta ser subsanada vía el fraude electoral. Es la posibilidad a la que están apostando todo, los empresarios, políticos, medios masivos de comunicación e incluso gobiernos de otras naciones. Un fraude donde existe la figura del árbitro electoral imparcial es difícil. Pero en México, donde los consejeros del INE son abiertamente pro tumor, la posibilidad queda abierta. Así ha sido durante décadas cuando el hoy INE se llamaba IFE. Nada puede hacer en este momento el conservadurismo para revertir una inclinación social que repudia todo lo que suene a neoliberal. Paso que intenta la reacción para recuperar terreno termina por hundirlos más en el pantanal de su desastrosa campaña electoral. Hace unos días se dio un terrible accidente en una de las líneas del sistema de transporte público Metro en la Ciudad de México. Se abría una puerta de oportunidad para los grupos reaccionarios que pudieron haber conseguido respaldo social, mostrando una conducta propia de políticos comprometidos con el bienestar de la gente, empatía con las familias afectadas, apoyo desinteresado en los trabajos de rescate, respeto hacia las personas fallecidas, algo que mostrara un cambio de conducta en el político conservador. En lugar de eso, se lanzaron a una campaña en la que pretendían involucrar a los familiares de las personas fallecidas para que demandaran de inmediato a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Había gente atrapada aún entre acero y concreto, niños desaparecidos y dolor en el ambiente. En esos momentos, a la gente del tumor le importó más el golpeteo político que el dolor de quienes sufrían de una u otra manera por el accidente. Eso es lo que queda registrado en la memoria de los ciudadanos del país, la falta de conciencia social que evidencian los políticos reaccionarios. El día de hoy, la reportera de la revista Contralínea denunció en la conferencia mañanera que la asociación fundada por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, ha recibido dinero del gobierno de Estados Unidos, más de 47 millones de pesos del 2018 al 2020. Alguien que articuló y dirige actualmente la alianza opositora al gobierno de la Cuarta Transformación, ¿puede estar recibiendo dinero de gobiernos extranjeros? ¿De verdad, Claudio X González nada tiene que ver ya con la organización que dirige actualmente su becaria, María Amparo Casar? ¿Ese dinero ha llegado o no a las campañas electorales del PRI, del PAN y el PRD? El árbitro electoral, que en realidad es empleado de los poderes fácticos que impulsan a los políticos del tumor, nada ha visto de malo en este tipo de conductas. Hay candidatos a puestos de elección popular que están ofreciendo abiertamente apoyos en efectivo a cambio del voto ciudadano, pero como se trata de representantes de los partidos de la oposición, nada observa el INE respecto a estos delitos electorales. Si sabemos de este tipo de situaciones, se debe a que las conferencias mañaneras tocan temas que tienen que ver con la corrupción que se está dando en el presente proceso electoral. Los consejeros en el INE han hablado de bajar más candidaturas de Morena, usando el mismo criterio que aplicaron a Salgado Macedonio y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán, respectivamente. Supuestas faltas que tienen que ver con el reporte de gastos de precampaña. La candidatura de Morena en San Luis Potosí peligra por este motivo. El INE solo ve las faltas en Morena, solo Morena es sancionado. Esta es con seguridad la última elección que prepara y conduce el Instituto Nacional Electoral. El rechazo social hacia esa figura de arbitraje y conducción de elecciones no inspira respeto. El reclamo ciudadano hacia la mayor parte de los consejeros hacen forzosa su desaparición o por lo menos una limpieza generalizada de arriba a abajo.
López Obrador lo ha repetido periódicamente en las conferencias matutinas. El INE fue creado no para ver y defender la democracia. Al contrario, los consejeros del INE se han empeñado en destruir todo vestigio de democracia en el país. Millones de mexicanos estamos conscientes de que la última batalla a librar en estas elecciones será contra la maquinaria del INE, que intentará fabricar triunfos opositores inexistentes. El INE está en plena campaña electoral, intentando pavimentar con lodo el camino que dé triunfos a la oposición. Las reglas electorales se aplican severamente cuando se trata de candidatos de Morena, pero no existen cuando los infractores militan en los partidos del tumor. La manera de combatir esta última y desesperada estrategia conservadora es reportando todo intento de compra de voto, toda violación a los lineamientos y disposiciones electorales. Denunciar, pero no ante el INE o ante el Tribunal Electoral, que son quienes están permitiendo e impulsando el fraude. Hay que hacerlo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, presentando las pruebas correspondientes. Que los infractores paguen con cárcel por sus faltas. El otro requisito para impedir el triunfo del fraude es fomentar el voto masivo en favor de Morena. En 2018, esa fue la herramienta que tiró el fraude que se tenía preparado. El pueblo impulsó al gobierno del cambio para que llegara al poder. Hoy es el momento de refrendar esa confianza en López Obrador. El 6 de junio debemos dar una lección histórica a los grupos neoliberales. Somos más quienes defendemos y queremos a este país. Nada pueden contra esa fuerza. Los que por décadas empobrecieron a esta nación y a su gente. Este 6 de junio los corruptos se van. No pasarán. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Pero todo depende de que no nos cansemos, que sigamos limpiando de corrupción el gobierno, aunque se enojen los corruptos. Ahora están desatados. Roberto Madrazo, Diego Fernández de Ceballos, puras finísimas personas, atacándonos. Sobre todo porque vienen las elecciones y le están subiendo el volumen. Están desesperados, ofuscados, porque están viendo que la gente pues ya ha tomado conciencia, cosa que me da muchísimo gusto, mucho gusto, de que la gente cada vez está más despierta. Entonces, todas estas campañas en contra del gobierno ya no tienen el efecto que tenían antes. Por cierto, quedamos en ver cuánto costaba votar en el extranjero, cuánto tenía de presupuesto el INE. ¿Tienen el presupuesto? Ah, bueno, pero entonces háganlo, porque sí tenemos que tener. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto? 111 millones. A ver, hagan ahí la división para ver cuánto cuesta cada voto. 3.434 pesos por voto. Sí, votarán todos. ¿No hay? Ah, es para gobernadores. Muy bien. ¿Y qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos? El que ofrece dinero a cambio de votos. ¿Fue cierto o no? Sí, es cierto. A ver, pon la imagen. Ándale. ¿Reforma? Pues es que es candidato de Reforma, del partido de Reforma, del Partido del Norte. ¿Y le dio primera plana? A ver. A ver a la gente. Que el presidente, que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia, no denuncie esto, porque es injerencia en lo electoral. ¿Que no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia? ¿Cómo
¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto? ¿Eso es lo que dice el Reforma? Pues no. Sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas, se tienen que denunciar. Si no, ¿para qué se reformó la Constitución? Con el propósito de que el fraude electoral sea considerado delito grave. ¿Para qué tenemos la Fiscalía Electoral? En vez de que el Reforma esté diciendo de que está mal que hagan eso, defiende estas actitudes antidemocráticas. Muy bien. Entonces sí fue cierto, yo pensaba que era falsa la información. ¿Y hay más? Sí, y hay que denunciar la entrega de despensas, la entrega de dinero, las amenazas, todo. Todos tenemos que ayudar. Estas tienen que ser las elecciones más limpias, libres en la historia de México. Cuidar eso. Y no estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE, el TRIFE o el Reforma, pues han sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia. La paradoja es de que el INE, en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia. Eso es lo que estamos viendo. Porque esto no lo ve el INE, se hacen de la vista gorda. Adelante. Nueve para gobernaturas y 2 para diputaciones locales. En el exterior, de acuerdo. Pero hay 15 estados con elecciones de gobernador y todos. Hace falta que se reforme para darle la oportunidad, el derecho, que se garantice el derecho a los mexicanos en el extranjero para poder votar. ¿Cómo no van a poder votar? ¿No pueden votar para diputados federales? A ver si seguimos, ¿no?, sobre el tema. En la revista Contralínea publicamos un reportaje sobre mexicanos contra la corrupción, es un reportaje seriado. En la última entrega documentamos a partir de documentos internos de la organización cómo Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan solo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X González Guajardo. En esos mismos años esta organización se dedicó a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes. Entre ellos, bueno, como ejemplo, el máximo ejemplo fue todos los amparos que esta organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno. Además de Estados Unidos, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización, como la NET y la USAID, pero también hay fundaciones de empresarios mexicanos que están siendo opositores a su gobierno. Por mencionar algunos, está Alejandro Martí, está la fundación también de Díez Morodo, está la fundación del Valle y del dueño de Cinépolis. Entonces la pregunta, presidente, es si usted consideraría que esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a México, porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la Embajada de Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, está financiando a grupos opositores a su gobierno. Pues sí, es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos. Te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos. Presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia, o sea, es intervencionismo si ellos están financiando a estas organizaciones. Sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo publicaron ustedes esta investigación? La semana pasada.
Y son documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción, donde se demuestra que es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense como la USAID y la NET. ¿No tienen ahí la revista? Bueno, ¿Es la pasada? Sí, es la versión pasada, sí. Sí. Y también en Y otro lo tema- otro me importa mucho por la injerencia del gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudio X González y de otros. Siempre han estado impidiendo que se avance. Y sabía yo de que ellos eran los que estaban promoviendo los amparos y financiando a agentes para que se ampararan en contra de las obras que estamos realizando. Eso lo sabía. Y también de algunos otros empresarios que todavía están inconformes porque eran los hijos predilectos del régimen corrupto. Entonces están molestos. Pero si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron en la embajada, vamos a presentar una queja. Hoy mismo la vamos a presentar, porque eso no debe de ocurrir. Sí, vamos a revisar bien el asunto. ¿Nos vas a ayudar para tener los originales o los documentos? Y felicidades por la investigación. Lo de la nota diplomática o la queja al gobierno de Estados Unidos por esta actitud injerencista. Las personas que hoy se encuentran hospitalizadas. Y como bien decían, verdaderamente hay responsabilidad penal y administrativa contra estos servidores públicos y principalmente con la directora del MET. Un año, más de un año, donde denunciaron los vecinos de las irregularidades, del desgaste de este tramo, y el gobierno no hizo absolutamente nada. Desde que llegó Morena a este gobierno, se redujo en un 15% el presupuesto al metro. No se le dio el mantenimiento adecuado. ¡Está vivo! Vamos a denunciar a la jefa de gobierno. Dígame si está vivo, está muerto. Vamos a ir a denunciar, señora. ¡Andando! Dígame dónde está. Vamos a ir a denunciar. Lo vamos a decir a la jefa de gobierno. Que le digan ¿Dónde qué está haciendo. está? La jefa de gobierno se lo tiene que decir. Si quiere la acompañamos a la Vamos a fiscalía, presentar la vamos. denuncia. Vamos a ir a denunciar Vamos a presentar la denuncia. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo
Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.